días, amigas y amigos. Hoy es miércoles 15 de marzo, esto es Noticias 7 y aquí hacemos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Nuestras noticias son interpretadas en lengua de señas. Un saludo también a nuestro compañero Edison Velázquez. Comenzamos contándole que el Instituto Geográfico Militar garantiza la inviolabilidad del material electoral. Los niveles de seguridad y control se incrementan para contribuir con el proceso democrático del próximo 2 de abril. Impresiones con fondo anti-escáner y anticopia, seguridades forenses que incluye tintas de seguridad reactiva al metal, son entre otros los elementos de seguridad que fueron expuestos a los medios de comunicación para reiterar, a través de su director, los niveles de calidad con los que trabaja el IGM. Una institución emblemática en temas de geoinformación y seguridad documentaria. Es el único país de la región que tiene fábricas de documentos soberanos cuyos procesos se han puesto a consideración de papeletas. Estoy plenamente convencido de lo que aquí se hace es absolutamente inviolable. Además, se suma la aplicación de sistemas de seguimiento a través de chips individualizados de radiofrecuencia, con lo que se refuerza dicha inviolabilidad del material electoral, dijo, dispuesto para la población ecuatoriana. Lo contrario sería evidenciar la posibilidad de que a lo mejor la cédula o el pasaporte de los ecuatorianos se puede clonar, y eso no sucede. La custodia y vigilancia en cada uno de los procesos es permanente hasta llegar a Semexpo, con la participación de la Policía Nacional, agentes de tránsito, unidades del CNE y del Instituto Geográfico Militar y la misma custodia militar. Ahí, la empresa Mongar se encarga de armar los kits electorales, nuevamente bajo la custodia militar del Ejército. En la empresa Mongar existe una custodia del Ejército y el Ejército tiene acceso a las cámaras, a todo el juego de cámaras, son más de 100 cámaras que tiene la integradora. Tienen acceso a las IPs y a estar en constante monitoreo vía streaming de las actividades que se generan dentro de la integradora. Eso fue en primera vuelta y será en la segunda vuelta. Las papeletas y documentos electorales para segunda vuelta son 12.816.698. La impresión de dicho material inició el 3 de marzo. La totalidad ya concluyó. En Semexpo se encuentra el material correspondiente a las circunscripciones del exterior y hoy fue trasladado el material de 4 provincias. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. La firma Perfiles de Opinión dio a conocer los resultados de su última encuesta que pone a Lenín Moreno en primer lugar de las preferencias del electorado. La muestra fue de 6.000 entrevistas que se hicieron en 23 provincias a personas mayores de 16 años. La directora de la encuestadora, Paulina Recalde, destaca el nivel de decisión del electorado en esta instancia, a diferencia de lo que sucedía en la primera vuelta. El 87% dice que ya decidió por quién votar en la segunda vuelta. Las cifras recogidas dan cuenta de que el presidenciable de Alianza País, Lenín Moreno, encabeza las preferencias del electorado con 51.02%, mientras que Guillermo Lasso del Movimiento Creo tiene el 35.53%. 7.24% dijo que votará en blanco y 6.21% nulo. Comparativamente hablando, hay una mayor intención de voto en la costa, esto en concordancia con lo que pasó además también en la primera vuelta. Para el investigador Carlos Coronel, será crucial lo que hagan los candidatos finalistas para captar los votos el 2 de abril. Pues en primera vuelta, la dispersión de ideas generó confusión debido al número de candidatos. Por ejemplo, hemos encontrado que para 4 de cada 10 ecuatorianos, la campaña o no le aportó nada o no le presentó una respuesta, no le llamó la atención. Esto dice permitirá que tanto Moreno como Lasso consigan atraer votos que tienen su origen en otras vertientes políticas. Desde todas las candidaturas que recogieron votación en la primera vuelta, se han movilizado hacia la candidatura de Lenín Moreno y hacia la candidatura de Guillermo Lasso, en distintas proporciones. Días atrás se difundió otra encuesta de la firma Diagnóstico que daba una diferencia de 12 puntos entre los dos, 48.36% para Lenín Moreno y Guillermo Lasso con 35.70%. Los temas que siguen generando preocupación en la población, según los dos investigadores, son la economía y la generación de empleo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El presidente de la República cuestionó el origen de los recursos económicos para el financiamiento de encuestas electorales a la compañía Cedatos. Según Correa, estos deben ser auditados. Primero, el Banco de Guayaquil, los accionistas financian mucho de la campaña de Lasso, por eso causa muchas cosas, propaganda, etcétera. Sería bueno que el SRI investigue más detenidamente el Banco de Guayaquil, cómo ha crecido su gasto en publicidad, su gasto en materiales impresos, en encuestas, etcétera, porque ahí se está encauzando mucho dinero hacia la campaña de Guillermo Lasso y Andrés Páez, la campaña de la derecha. Y segundo, el caso de Cedatos. Por supuesto que trabaja para Guillermo Lasso. La encuestadora muy poco
poco seria que actúa en función de quién le paga, pero hay encuestadoras que se prestan a cualquier cosa. Yo sí creo que hay que ser mucho más riguroso. Yo lo planteé en su momento. Yo soy estadístico, conozco algo de eso, pero tuve mucha contra, que cómo se iba a probar si la muestra es fraudulenta, que es muy difícil. Sí, es difícil, pero no es imposible. Entonces sí hay que ser mucho más riguroso. ¿Quién financia estas encuestadoras? Que esté transparentado. Y la metodología, no solo la publicación, 1.600 muestras estratificadas, sino que uno pueda acceder a la base de datos para certificar que no hubo manipulación. El candidato presidencial Lenín Moreno visitó los cantones de Chunchi, Alausí, Guamote y Colta en la provincia de Chimborazo. Moreno agradeció a sus simpatizantes por el apoyo en la primera vuelta electoral y socializó su propuesta en favor de la juventud. Lenín Moreno, candidato por la Alianza País y quien tiene el apoyo del movimiento Pachacuti, visitó el sur de la provincia de Chimborazo, específicamente el cantón Chunchi y Alausí, en el cual recibió el calor de la gente que pese a la lluvia y a la neblina en el lugar, se quedó para saludar con su candidato. Porque él es presidente de nosotros pobres, vivíamos olvidados y ahora no, ahora somos felices. Nosotros como jóvenes universitarios tenemos la convicción de que es la mejor opción, ya que él es el que ha caminado con los pobres, se ha preocupado de la gente, de los discapacitados, cosa que el otro candidato no lo va a hacer. A seguir continuando el trabajo, el futuro para nuestros hijos, la juventud y también para nosotros como padres, esperar un mejor futuro para nuestros hijos. La Confederación de Movimientos Indígenas de Chimborazo también se anexó al apoyo a la candidatura de Lenín Moreno. Así es, estamos trabajando con las bases, lo que digan las bases. Por favor, nosotros somos nada más emitidores, lo que la base declara. La resolución de las bases ha sido en la provincia de Chimborazo apoyar a Lenín Moreno. Aquí el candidato promovió sus propuestas y las ideas de desarrollo para el país. Gracias. Con ustedes trabajamos la misión Manuel Espejo. Yo cumplo lo que ofrezco. Vamos a aumentar las becas Eloy Alfaro para que los hijos de Chunchi puedan ir a estudiar en las universidades del Ecuador que deseen. Y ustedes saben perfectamente que tenemos adicionalmente un programa con el cual vamos a entregar créditos de hasta $15,000 a 15 años plazo, al 2% de interés con 2 años de gracia a todos los jóvenes que deseen emprender. El cantón Chunchi es una de las poblaciones que sufrió la migración de su gente a causa del feriado bancario, por eso el apoyo a Moreno en esta zona es visible. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. El cierre de la jornada de campaña electoral del postulante a la vicepresidencia Jorge Glass culminó en La Prosperina con una cena con los moradores. Horas antes, Glass realizó una caminata en Los Vergeles y La Florida. Caída la noche de este 14 de marzo, el Cerro de La Prosperina, en el sector conocido como Los Comandos, recibió al aspirante a la reelección como segundo mandatario por Alianza País. Los moradores habían preparado un arroz con menestra y carne para servirse como merienda junto a Jorge Glass, como un pequeño reconocimiento a su visita y a las obras recibidas en la urbe porteña. Junto a usted, ingeniero Jorge Glass, junto a Lenín Moreno, usted más, ahora todos nos hablan del cambio. Nunca olvidemos que el cambio lo hicimos nosotros y que ahora el cambio verdadero lo representa Lenín Moreno Garcés, presidente de todos los ecuatorianos, por mandato popular, por mandato de Guayaquil. Durante la mañana, en cambio, Glass estuvo en Los Vergeles, donde banderas y afiches alusivos al binomio de la lista 35 se agitaban a la llegada del ganador de la primera vuelta electoral. Durante la caminata, los brigadistas del plan Toda una Vida eran buscados por los ciudadanos interesados en inscribirse y obtener los beneficios ofertados para la niñez y juventud, así como una vivienda y el bono. Claro, pues eso le diría yo a mis vecinos, que voten por él, por el presidente que va a ser. Se compadecen de las mayores, nosotros principalmente, yo soy una señora ya mayor y no tengo a dónde vivir, y yo también quisiera que me diera una casita para vivir yo con mis dos nietecitos. Del plan Toda una Vida, porque construyendo casas vamos a construir
viviendas y a crear 136.000 plazas de empleo. Vaya sumando. Y todo lo que vamos a financiar en agroindustria y para la industria a través de Ban Ecuador aspiramos a colocar $100 millones mensuales el primer año. Otro populoso sector visitado fue la Florida, también en el norte de Guayaquil, donde incluso ciudadanos manavitas llegaron a mostrar su apoyo y a escuchar las propuestas para 4 años más de gobierno revolucionario. Lenín Moreno, presidente, dice casa para todos. Lenín Moreno, presidente, dice salud gratuita toda la vida, educación gratuita toda la vida, 40 nuevas universidades técnicas. Se conoce que las actividades del candidato a la vicepresidencia por la lista 35 continuarán este miércoles en el litoral ecuatoriano. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Rocío González, esposa del candidato a la presidencia por Alianza País, también recorre el país con la Brigada Las Manuelas, que será el nombre de la misión que implementará si Lenín Moreno llega a ganar las elecciones el próximo 2 de abril. Moreno, en cambio, estuvo en Babahoyo, provincia de Los Ríos, donde pudo reunirse con la ciudadanía, a la que explicó cómo se retomará la misión Manuel Espejo y además que se extenderá el cuidado y atención a las madres desde la gestación hasta los adultos mayores. El tema de la salud es importante que les hagamos un acompañamiento en servicios especiales para las mujeres, que todas sabemos que necesitamos una atención para mujeres embarazadas, para prevención, para detección del cáncer ovárico uterino, el cáncer de mama. Tenemos que estar sanas. Otro tema que también tenemos que tratarlo y que es importante para todo el Ecuador es la prevención de las drogas a nuestros niños y a nuestros adolescentes. A criterio del analista Fernando Buendía, varios de los personajes que expresan su respaldo a Guillermo Lasso fueron parte del debacle económico del país en gobiernos anteriores. Veamos cuál es el caso de Osvaldo Hurtado. El pasado viernes, en un acto público, el exmandatario Osvaldo Hurtado, quien lidera Cauce Democrático, expresó su respaldo al presidenciable de derecha Guillermo Lasso y explicó la razón. Porque el Ecuador vuelva a ser lo que fue cuando se inició este periodo democrático a fines del año 1979. Sin embargo, el analista Fernando Buendía cuestiona estas afirmaciones. Argumenta que cuando ascendió como mandatario en el año 1981, tras la muerte de Jaime Roldós, implementó una política de ajuste estructural en la que impulsó una agenda neoliberal. De disminución de subsidios, de disminución o eliminación de la inversión estatal y de privatización de algunas empresas. Buendía dice que su administración estancó al país. El PIB en 1983 fue de menos 3.3%, la inflación ascendió al 63%, duplicó el precio de las gasolinas e implementó una de las mayores devaluaciones al sucre. El señor Hurtado en esta política favoreció a los sectores empresariales que estaban golpeados por la recesión, por la crisis, con la sucretización de la deuda. Medidas que entre la ciudadanía, de lo que recuerdan por el pasar de los años, afectaron gravemente a la economía ecuatoriana. Y nos dejó jodidos a nosotros. Por eso es que el país está más mal. Buendía añade que Hurtado fue parte del gobierno responsable de una de las mayores catástrofes nacionales, el feriado bancario. Él tiene que a los ecuatorianos explicarnos por qué él, que presidió la constituyente del año 97, ¿no?, incorporó la famosa disposición transitoria 42 que autorizaba al Banco Central al salvataje de los bancos. En 2002, Hurtado quiso incursionar nuevamente en la política y participó en las elecciones presidenciales. Sin embargo, tan solo consiguió el 1% de apoyo popular. Olga Velasco, Ecuador TV. En el año 2014, Guillermo Lasso recibió del Banco Guayaquil un ingreso mensual libre de impuestos superior a los $800.000, cifra que dista mucho de lo que recibían los empleados de dicha entidad financiera. Durante la última década, uno de los objetivos del gobierno ha sido lograr equidad entre los ecuatorianos, sobre todo si históricamente se conoce a América Latina como la región más inequitativa del mundo. La reducción de las brechas salariales es un punto neurálgico en este aspecto. Sin embargo, esto no ha sido posible si se toma como punto de análisis las diferencias entre un obrero y el dueño del capital. Ejemplo palpable son los ingresos que en 2014 recibió el banquero y actual candidato presidencial Guillermo Lasso. En dicho año, Lasso tributó al Servicio de Rentas Internas $5.270.000
en impuestos, lo cual significa que el cálculo del organismo fue realizado sobre una base de 15.105.000 dólares, dando como resultado que los ingresos mensuales del actual presidenciable en dicho año superaron los 819.000 dólares. Pero, ¿cómo dimensionar ese valor? Por ejemplo, si tomamos en cuenta el salario básico actual, que es de 375 dólares, significa que lo ganado por Lasso equivale a lo que perciben 2.184 trabajadores. Con ese mismo salario básico, un trabajador ganaría 4.500 dólares al año, lo cual significa que esta persona necesitaría de 182 años para alcanzar lo que el candidato ganó en un mes durante el 2014. Ya en 2013 el propio presidente de la República, Rafael Correa, solicitó que se regulen las ganancias, que por lo menos en el sector de la banca resulta imposible comparar entre el salario de un ejecutivo con el de un trabajador de menor rango. En dicho año, por ejemplo, un empleado del Banco de Guayaquil en promedio ganaba 972 dólares, esto es 842 veces menos que Guillermo Lasso. En aquella época el SRI puso atención a este tema debido a que la diferencia salarial, a más de afectar las utilidades de los empleados, podría tener como resultado la evasión de impuestos. Alex Llanos, Ecuador TV. Exmilitantes de la izquierda democrática en varias ocasiones critican el proceder de Andrés Páez, expresidente de esta agrupación política. Alfredo Vera, referente del partido, cuestiona a Páez, actual candidato a la vicepresidencia de la República por la alianza Creo Suma. Una vez que la izquierda democrática fue borrada de los registros del Consejo Nacional Electoral, varios de sus militantes migraron a otras organizaciones políticas. Por ejemplo, unos se fueron al movimiento Avanza, liderado por el también ex socialdemócrata Ramiro González, mientras que otros se aliaron al movimiento de derecha Creo del banquero Guillermo Lasso. Uno de ellos fue Andrés Páez Benalcázar. En esta entrevista realizada por Teleamazonas en el año 2006, Páez confesó que siempre será un socialdemócrata y también fiel a la izquierda democrática. Seguiré siendo un socialdemócrata. Si la socialdemocracia se va, que me avisen a dónde, porque me iré con ella. Yo no me voy a cambiar de camiseta. Pero en la práctica esto nunca lo cumplió. Alfredo Vera, uno de sus máximos dirigentes y referentes de la socialdemocracia en nuestro país, asegura que Páez quiso someter a la izquierda democrática al movimiento Creo. Poco antes de que Páez y otros sujetos traicionaran, entregaran el partido a la derecha. Allí funcionaba una central de Creo. Vera, quien fue exministro del actual régimen, asegura que Andrés Páez causó la extinción de la ID tan solo por intereses personales. Y quería que yo le consiga una audiencia con Rafael Correa y le pregunté que cuál era su afán y me dijo que él quería constar en la lista de posibles ministros. Y critica la forma de hacer política de Páez. Pudo alcanzar el sitio que alcanzó solamente halagando a la gente, hablándole maravillas del partido. Inclusive, Vera comenta que Páez, cuando estaba en la izquierda democrática, se declaró admirador del líder cubano Fidel Castro. Y me decía que por favor le consiga poder saludar a Fidel Castro. Era para él el sueño de su vida. Y yo tuve la debilidad de conseguirle eso, que él pudiera estar en una reunión con Fidel Castro, que cuando regresó, poco menos que me abrazaba y me besaba. Razón por la cual Vera comenta: extrema derecha le aconsejo que se cuiden mucho porque una persona que comete ese tipo de felonías no es confiada para nada. Olga Velasco, Ecuador TV. A través de un video que circula en redes sociales, un trabajador de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones critica a Andrés Páez sobre su plataforma de campaña. Buenas tardes, me llamo Marcelo Yungán, trabajo en CNT y esto va para el señor Andrés Páez y para todos los que trabajan en CNT y forman parte de su círculo. Es 11 de marzo, son las 2:40, hay un sol canicular, estoy metido en un pozo, trabajando para el Estado, para el pueblo. Marcelo Yungán, a través de este video, critica al candidato a vicepresidente por el movimiento de derecha Creo, Andrés Páez, y lo hace en los siguientes términos. Señor Andrés Páez, que vea dónde están los 300.000 empleados que él quiere sacar, que nosotros entramos en este gobierno y que usted dice que es gasto corriente mi sueldo. Aquí está, yo sí devengo mi sueldo. ¿Y usted dónde puede devengar 900.000 dólares a mí? Yungán se refiere a un depósito de 900.000 dólares realizado a la cuenta de Andrés Páez en el Lloyds Bank en 2006. Sin embargo, el vicepresidenciable el año anterior, cuando se conoció este hecho, lo negó. Ha habido un depósito de 900.000 dólares aproximadamente en una cuenta mía de Lloyds Bank. Un lamentable error
del banco. Este hecho no fue aclarado en su totalidad. En su video, Yungán cuestiona la supuesta posición de Páez en el tema laboral en la actual campaña presidencial. Mostrarle que nosotros nos ganamos nuestro sueldo. Señor Páez, no se meta con los trabajadores. Los trabajadores somos gente honesta, gente que se gana su sueldo. Ustedes que ha vivido, que no sea la política. Usted solo ha vivido la política, nosotros estamos aquí trabajando para sacar adelante este país. Somos la columna vertebral de este país. Finalmente, Marcelo Yungán asegura: aquí el sustento de mi familia, pero no me puedo quedar callado ante este hombre que dice que los trabajadores no merecemos nuestro sueldo. Un saludo, compañeros. En otro tema, Andrés Páez días atrás en su cuenta de Twitter afirmó que CNT despidió a 500 personas con el objetivo de contratar a nuevos empleados. Sin embargo, inmediatamente dicha empresa estatal lo desmintió vía Twitter en los siguientes términos. Andrés Páez miente, no son 500 despidos, han salido 46 funcionarios en nivel gerencial y operativo, de 7.110 trabajadores. Páez dejó el tema a un lado y no contestó a CNT. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. En un reportaje publicitario que fue publicado en el año 2004 en el periódico estadounidense The New York Times, se ratifica la participación directa de Guillermo Lasso en la elaboración del plan económico del gobierno de Lucio Gutiérrez. Había pasado un año de la llegada de Lucio Gutiérrez a la presidencia de Ecuador, cuando se publicó este reportaje de 16 hojas en un suplemento del New York Times de los Estados Unidos. Allí, entre otras cosas, se destaca cómo después de la crisis financiera de 1999, nuestro país comenzaba un supuesto mejoramiento económico sustentado en un punto clave. El ex coronel del ejército no perdió tiempo, obtuvo el respaldo del Fondo Monetario Internacional para un plan de estabilización económica que promueva crecimiento. La receta experimentada consistió en la eliminación de subsidios estatales, por ejemplo los combustibles, así como la reducción de participación del Estado en sectores estratégicos. Se están realizando gestiones para privatizar la electricidad y el sector de las telecomunicaciones como parte del trato con el FMI. En dicho reportaje se detalla la participación y el rol de Guillermo Lasso, principal accionista del Banco de Guayaquil y embajador itinerante del gobierno gutierrista. Guillermo Lasso Mendoza, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, quien ayudó a redactar el plan económico del gobierno, subrayó la importancia del acuerdo para una sólida, disciplinada, ordenada y austera política fiscal. Lasso también auguró estabilidad y un fuerte crecimiento para 2004. En el reportaje del cual el New York Times deslinda cualquier participación de su personal, vuelve a mencionar a Lasso cuando destaca su labor como gerente de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil en la alcaldía de Jaime Nebot. Y es que otro tema fundamental en el acuerdo con el FMI era un proceso de descentralización. El presidente Gutiérrez ha declarado su compromiso con el proceso de descentralización que cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID. Guillermo Lasso trabajó en 3 gobiernos consecutivos. Primero fue superministro de Economía en el gobierno de Yamil Maguad, luego en el de Gustavo Noboa ejerció el cargo de director de la Comisión de Tránsito del Guayas y en el de Gutiérrez, tal y como se publicó en el New York Times, uno de los ideólogos de su plan de gobierno. Alex Llanos, Ecuador TV. Producto del feriado bancario de 1999, los depositantes perdieron en total la suma de 4.500 millones de dólares, mientras que el aparato productivo nacional más de 8.000 millones. Luz Aro asegura que el feriado bancario le significó no solo la pérdida de sus recursos económicos, sino también de su familia, pues se vio obligada a emigrar, dando como resultado la desintegración de su hogar. Perdí mi marido, perdí todo. ¿Y quiénes son los que sufren? Son nuestros hijos. Dice que guarda en su mente el día que se enteró que quien cuidaba en Ecuador a sus hijos los maltrataba. Que me dolía tanto cuando esta comadre le había pegado a mi hijo. Carmen Scott asegura que varias veces tuvo que salir en ayuda de muchos connacionales que llegaron a España. Una vez una chica llegó y me dijo: estoy embarazada y me entero ahora. No tenía dónde dormir, no tenía... y le dijimos, en ese momento no nos quedó más que ofrecerle nuestra casa hasta que pudimos contactar con unos amigos y ubicarla de interna. Un estudio realizado sobre el feriado bancario da cuenta que en total se produjo el cierre y la quiebra del 70% de las instituciones financieras
que había a finales de los años 90 en nuestro país. Se estima que para los ciudadanos eso en la práctica significó la pérdida de sus ahorros por la suma de 4.500 millones de dólares. Además, el aparato productivo nacional habría perdido más de 8.000 millones de dólares. Para varios analistas y expertos en el tema, los bancos de la época ganaron dinero a causa del feriado bancario. Compraron los certificados de depósitos reprogramados a menos del 40% del valor real y luego los vendieron a la Corporación Financiera Nacional al 100%, es decir, la ganancia por cada certificado fue del 60%. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Revisamos a continuación las noticias del mundo. Le contamos a esta hora que el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, compareció este martes ante la justicia para declarar como acusado en uno de varios juicios en su contra por el caso conocido como Lava Jato. Lula negó ante un tribunal en Brasilia las acusaciones de corrupción y lavado de dinero. En tanto, en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el caso Odebrecht y las declaraciones del exdirector de campaña, quien aseguró que sí recibió dinero de la firma brasileña en 2010. Este hecho podría generar sanciones contra el mandatario. Alerta en Estados Unidos por el paso de la tormenta Estela, que deja 3 muertos. Hasta el momento también la nieve ha superado los 60 centímetros de altura, mientras que los colegios y oficinas cerraron sus puertas. 8.000 vuelos fueron cancelados. Con vientos de más de 90 kilómetros por hora, la tormenta de nieve Estela azota la costa este de los Estados Unidos. Una capa blanca de hasta 70 centímetros cubrió a varios estados en una región con 31 millones de habitantes. Maryland, Virginia, Nueva York, New Jersey y Pensilvania son los más afectados. Las autoridades declararon alerta máxima por riesgo de muerte, lo que les permitirá movilizar recursos. En estos estados, las avenidas lucen vacías y sin tráfico, ya que las escuelas, el servicio de transporte y ferroviario fue suspendido. Además, las oficinas de Wall Street y Naciones Unidas cerraron sus puertas. Las autoridades informaron que 8.200 vuelos fueron cancelados. El mal tiempo hizo que la canciller alemana Angela Merkel posponga para el día viernes su encuentro con el presidente Donald Trump en Washington, que estaba previsto para este miércoles. Estela es considerada una de las peores tormentas en los últimos 6 meses. Al menos 250.000 hogares están sin servicio eléctrico y 3 personas perdieron la vida. Fanny Lara, Ecuador TV. 6 de la mañana con 58 minutos, 1 hora menos en la región insular. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar, nuestro compañero Carlos Rabascal construye pensamiento crítico. Así que sigue nuestra sintonía. Esto es Noticias 7. La leche materna, amigos y amigas, indispensable e irreemplazable durante la primera niñez, Vanessa. Así es, Arturo, por eso es importantísimo que las trabajadoras tengan espacios para cumplir con su maternidad. ¿Conoce usted cuáles son los derechos durante este tiempo? Se lo contaremos aquí, al mediodía. Por supuesto, como siempre, por Ecuador TV. 2 en punto. Quieres lo mejor para ellos. Les has dado un gran presente y quieres dejarles un mejor futuro. Ellos te miran, aprenden de ti. Quieres compartirles enseñanzas. Quieres que crezcan con valores y tengan muchas oportunidades. Cuando cumples responsablemente tus obligaciones tributarias, estás construyendo un legado para los que vendrán. Con tu contribución, aportas al Ecuador del futuro. Declara y paga tu impuesto a la renta. SRI. Le hace bien al país. Autorización 0343. CNE. Elecciones Generales 2017. ¿Existe pluralidad en la prensa ecuatoriana? Periodismo y política. Este libro es un aporte para dar a conocer a la opinión pública ecuatoriana el funcionamiento interno de los medios de comunicación privados en el país. Pídalo a su repartidor más cercano. De venta en Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato. Olón es un pequeño poblado de pescadores, donde el turismo, tradiciones y su gente conviven en las tierras ancestrales de los Valdivias, bañadas por las pacíficas aguas del mar. Cuenta una leyenda también que se debe el nombre de Olón justamente a las grandes olas con las que anteriormente era caracterizada esta querida comunidad de la provincia de Santa Elena. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad en nuestro país. Hoy, 14:30.
Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico en este 15 de marzo del año 2017, día miércoles. Soy Carlos Rabascal. Por cierto, muchas gracias por la sintonía de ayer a Pulso Político durante la entrevista del señor presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Gracias por sus generosos comentarios y gracias también por sus valiosos aportes. El día de hoy tendremos a Gabriela Rivadeneira para hablar sobre las propuestas electorales, el contraste entre los candidatos. Es presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa y acaba de ser reelecta asambleísta. Y en el segundo bloque tendremos a Eduardo Franco Lor, en los estudios de Guayaquil, profesor universitario, catedrático, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex ministro y analista político, con quien vamos a hablar también del panorama electoral. Creo que todos estamos... No sé qué les pasa a ustedes, pero ¿se acuerdan cuando ustedes eran chicos, cuando eran estudiantes de escuela y uno quería que pase el tiempo rápido y comenzaba a ser así? Bueno, yo creo que esta campaña merece que se adelante rápido el tiempo para salir de aquello. Gabriela Rivadeneira, muy buenos días, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos están viendo y que, bueno, siguen siempre Ecuador TV. Bueno, el pueblo ecuatoriano la favoreció en primer lugar con la votación. Eso significa que va por 4 años más a ejercer la legislatura en la Asamblea Nacional. Comienzo preguntándole entonces esta ratificación de parte de los ecuatorianos, ¿qué reto les plantea a Gabriela Rivadeneira? Bueno, sin duda alguna, esta ha sido la demostración de un trabajo en colectivo. Esa es la ventaja de pertenecer a un proyecto que cambia permanentemente, que aquí no tenemos aspiraciones individuales, sino pertenecemos justamente a ese plan de trabajo presentado ante nuestra población y es el plan de trabajo que ha sido acogido por esa mayoría de la población que nos ha dado nuevamente una mayoría parlamentaria para seguir legislando a favor de la gente. Y eso también es parte de haber cumplido lo que en el 2013, hace 4 años, dijimos que íbamos a cumplir. Es decir, más del 90% de nuestro plan de trabajo cumplido a la fecha. Eso quiere decir que lo que decimos lo cumplimos y eso ha dado confianza también en el electorado para que nos concediera nuevamente esta mayoría parlamentaria. Así que sin duda alguna son retos fuertes. Hemos planteado una evaluación muy profunda también de lo que hemos hecho, de lo que tenemos que seguir reformando, actualizando, poniendo a la vanguardia y también lo que hace falta por hacer. Y eso es parte de nuestro plan de trabajo, es decir, la universalización de la seguridad social, que se vuelve un tema fundamental para garantía y la ruptura de las cadenas de pobreza a mediano y largo plazo, así como el tema del emprendimiento para fortalecer salarios dignos y empleo. Si bien es cierto, el pueblo ecuatoriano la favoreció a usted, Gabriela Rivadeneira, y también al movimiento Alianza País. Sacan una mayoría de 74 que no deja de ser importante. Sin embargo, hay una disminución también importante en la presencia del bloque. ¿A qué atribuye esa disminución? Bueno, sin duda alguna son 10 años de un proceso político que ha enfrentado decisiones fuertes, es decir, hemos ido directamente a los cambios estructurales del sistema, que fue lo que planteamos a través de la Constitución de Montecristi. El poner al ser humano por sobre el capital también tiene que ver con la toma de decisiones a nivel, por ejemplo, del Código Monetario y Financiero, cuando por primera vez se pone reglas claras a la banca privada para que no exista abuso sobre el ciudadano. Lo que hicimos en esta semana de la aprobación de la Ley de Reestructuración de Deuda obedece justamente a esa necesidad de reivindicar los derechos humanos por sobre el derecho del capital. Son decisiones fuertes que, por supuesto, golpean a la élite económica anclada a los medios de comunicación monopólicos, y esos medios de comunicación monopólicos no han dejado un solo día de dar golpes certeros para deslegitimar y desacreditar a las instituciones del Estado de esta revolución. Gabriela Rivadeneira dice, emprendimos cambios estructurales. Se terminaron los cambios estructurales, todavía hay que potencializar y para lograr cambios estructurales no tienen en este momento o en el nuevo periodo, en el caso de que ganen las elecciones a la presidencia de la República, no tendrían mayoría calificada, pero sí mayoría absoluta. Bueno, yo creo que ya en el tema de la Constitución de Montecristi fue absolutamente clara. Ojalá llegue el momento en el que podamos nuevamente plantear algunas mejorías para esa Constitución, pero ahora nos concentraremos en leyes sustanciales que tienen que seguir transformando la estructura. Lo que hablábamos, por ejemplo, el tema del trabajo. ¿Cómo podemos seguir concebir
en pleno siglo XXI, en un proceso que marca los derechos humanos al trabajo, como todavía quienes tienen el trabajo formal a través de la firma de un contrato y quienes son considerados informales, que además deberíamos cambiar la categorización de ese trabajo por ser autónomos. Entonces, ustedes estarían en contra de lo que es la tercerización y el trabajo de horas, que a pesar que ya se lo permite para determinadas actividades, el debate está ampliar esta posibilidad. Miren, para nosotros ha sido absolutamente claro. La eliminación de la tercerización fue un paso fundamental en los derechos laborales y estabilidad laboral, sobre todo cuando estamos hablando de salarios dignos y aquellas mujeres y hombres que fueron explotados bajo nuevas formas de dominación durante décadas. Esas son de las grandes diferencias que existen entre las dos candidaturas presidenciales y sus planes de gobierno. Mientras Lasso y su candidato vicepresidencial promovió además la ley de tercerización en el antiguo Congreso siendo diputado, nosotros en este periodo hemos abolido esa nueva forma de explotación de tercerización justamente por concebir los derechos de los trabajadores como primera instancia. Hace falta mucho trabajar todavía en ese ámbito, pero sin duda alguna los tenemos que hacer en el marco de la dignidad y de la estabilidad laboral, más no de la flexibilización que nuevamente embatiría al sector obrero, trabajador de la patria, frente al sector empresarial, con el que además hemos llegado a acuerdos importantes. Hay un sector empresarial muy comprometido con su país, hay otro que se ha convertido en vocero político de ese sector económico al que representan, y esas son de las grandes diferencias que tienen nuestros planes de gobierno. Por eso el 2 de abril es importante reflexionar. Ahora tenemos dos planes con los que podemos contrastar y donde el uno es totalmente contrario al otro. Mientras el uno defiende las políticas de privatización neoliberales que nuevamente ponen al capital por sobre el debate de la política pública, ampliando nuevamente o poniendo en duda el tema de la gratuidad de la educación, de la gratuidad de la salud, de la flexibilización laboral, entre otros. Nosotros mantenemos los derechos de dignidad, que hay que seguirlos transformando y que hay que seguirlos cambiando, por supuesto. Por eso el cambio es Lenín Moreno. El derecho de los trabajadores en términos de su estabilidad y de un trabajo digno y de calidad. También hay que generar el empleo, hay que generar el trabajo, y en ese sentido tenemos un inconveniente en lo que tiene que ver con la micro y la pequeña empresa, y es la estructura de costo. ¿Qué se plantea entonces desde la legislatura y desde el Movimiento Alianza País para poder hacer que la pequeña o la micro y la pequeña empresa puedan mejorar sustancialmente esa estructura de costo para que puedan ser sostenibles, sustentables y permanentes? Bueno, en primera instancia Lenín Moreno lo que plantea, desde el primer día de gobierno, sentarse en la mesa en un acuerdo entre el sector público y el sector privado para llevar una evaluación permanente de la política económica y productiva del país, no solo con los grandes, sino principalmente con los pequeños y los medianos, que además se han fortalecido a través del sistema de economía popular y solidaria, al que hay que dar un impulso mucho más fuerte. Pero sin embargo el presidente de la República vetó totalmente el proyecto de ley que ustedes mismos trabajaron al interior de la Asamblea. Pero eso no quiere decir que no exista la ley de economía popular y solidaria. No, pero se nota que no hay una articulación, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que hubo más bien diferentes visiones. Okay. Mientras nosotros proponíamos el hecho de que pueda existir una ruptura más fuerte del ámbito monopólico de la producción para generar mayor diversificación de la producción en esas reformas, que las volveremos a retomar en cuanto pues se abra justamente este año que se ha implementado a través del veto total. Sin embargo, para nosotros es claro, existe una ley de economía popular y solidaria, la población económicamente activa que ha crecido en los últimos 5 años pertenece en más del 60% a ese modelo económico. Por lo tanto, estamos demostrando que en la práctica es la alternativa para la solución económica de muchas familias, pero además especialmente para las edades de 18 a 34 años, donde más emprendimientos han presentado en los últimos años, y de las mujeres cabezas de hogar, donde realmente a través de la asociatividad ha sido una alternativa real. Ahí una de las cosas que son absolutamente claras es el tema de la flexibilidad de créditos, de la identificación de cuáles son esos emprendimientos que pueden ayudar a esa diversificación real para que sean sustentables y sostenibles. Es decir, aquí no es que es solamente abrir la posibilidad, sino desde el Estado, tener la obligatoriedad de acompañar
ese emprendimiento para que sea exitoso, de brindar facilidades, créditos flexibles, garantía frente al crédito, porque también hay que ser absolutamente claros que cuando hablamos, por ejemplo, del sector agrario y frente al cambio climático, que ahora mismo lo estamos viviendo, cambiados los ciclos de producción, tenemos que sin duda alguna acoplar también la política agraria. Todo eso tiene que ver cuando estamos hablando de empleo, cuando estamos hablando de fuente de ingreso familiar, tanto para pequeña, mediana empresa, tanto para el sector agrario, que para nosotros es un tema de prioridad y no ha dejado de serlo. Y por supuesto es ahí donde tenemos que anclar justamente todas las leyes en temas de economía, de producción y sobre todo de generación de diversificación de la producción. Y en el tema agrario, por cierto, se está presentando un tema que dentro del análisis y del debate no se le está dando la importancia del caso. A mí me gusta siempre analizar en perspectiva hacia el futuro. La población rural, y esto no me voy a cansar de decirlo, pero parece que todavía no se llega a asimilar, se está envejeciendo. Y una prueba de ello es que el promedio de edad de la cartera del BAN Ecuador está arriba de los 55 años. En 10 años vamos a tener un problema serio. Y un problema serio que ni los gobiernos locales, es decir, autónomos descentralizados, llámense estos municipios, consejos cantonales, gobiernos provinciales y el propio gobierno nacional, no está entendiendo esta realidad. ¿Cómo? Desde la Asamblea Nacional, donde usted va a desempeñar un rol importante, no sé si como presidente, no sé si tan solo como legisladora, eso ya el tiempo lo dirá, pero este es un tema que hay que comenzarlo a debatir con la seriedad del caso. Señora No, sin duda alguna, y cuando hemos tratado además no solamente la ley de agua, sino principalmente la ley de tierra, donde estuvo expuesta justamente el tema también del debate de los sistemas de producción, uno de los temas fundamentales que hablábamos con los dirigentes y con los agricultores que participaron en la conformación de esta ley a través de la consulta prelegislativa, es la necesidad de incorporar a las nuevas generaciones dentro del trabajo del campo. No se lo puede hacer si es que no se mejora y se ve realmente el campo como una oportunidad de desarrollo de los seres humanos. Y esa es y sigue siendo la pata coja de la mesa de la transformación, incluso del cambio de la matriz productiva, cuando tiene que entrar directamente a la base de la producción. Y desde ese punto, ¿qué el plan de ustedes dentro de este nuevo periodo? Me refiero ya no solo al legislativo, sino al plan de gobierno de Alianza País, ¿qué está proponiendo para casualmente tomar los correctivos sobre lo que estoy indicando? Primero, todo el tema de tratamiento legislativo sobre todo el ciclo de producción, incluyendo el de comercialización. Si es que mejoramos las condiciones del campo, obviamente va a ser atractivo para las nuevas generaciones estar en el cambio, es decir, heredar también el tema del trabajo agrícola. Pero esto no puede ser únicamente por práctica o por tradición, sino también con técnica, es decir, la tecnificación de las herramientas del campo, de las formas, además de cultivo, de producción, de comercialización, tienen que estar ancladas al siglo XXI. Por eso es que hemos dicho claramente, no solamente las universidades técnicas tienen que estar ligadas, las que se instalen en cada territorio, ligadas a su desarrollo del territorio, a su punto más fuerte, sino también la Universidad Agraria Estatal, que es una que va a brindar realmente la oportunidad de que la nueva generación pueda entrar, profesionalizarse, adquirir herramientas tecnológicas, mejorar la producción del campo. Esto tiene que ir acompañado de transferencia de tecnología, de herramientas, lo que Lenin lo ha llamado perfectamente haciendo un símil con el tema de la chatarrización de las unidades públicas de transporte. Hacer una chatarrización también de las herramientas del trabajo del campo, porque todavía no hemos entrado a cambiar las obsoletas herramientas que seguimos manejando para realmente cambiar y hacer más competitivo el ámbito del campo dentro, tanto de lo nacional como a nivel regional, que ha sido otro debate que hemos implementado con muchos países de la región en el tema de intercambio de productos agrícolas a nivel de la región, que sería una alternativa también muy interesante para analizar. Señora Presidenta, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todas y todos ustedes. Un abrazo. Bueno, y por cierto, antes de ir al primer corte y regresar como invitado en la ciudad de Guayaquil, Eduardo Francolor, para aquellas personas que me están escribiendo y que me preguntan por qué no he invitado a personas de la oposición, debo decirles que sí lo he hecho. Invité al señor Guillermo Lasso desde octubre del año pasado, tal cual como lo hice con Cintia Viteri. Lamentablemente no aceptaron, y no aceptaron atribuyendo que son problemas de agenda. Aquí yo he tenido la intención de entrevistarlos, pero no puedo hacer nada si es que ellos no aceptan. A ustedes les consta que en mi programa han pasado candidatos y personas de distintos pensamientos
y de distintas ideologías. Yo me he caracterizado por eso. Hace 2 días invité a Guillermo Celi, a Patricio Donoso y a Aparicio Caicedo de Suma y de Creo, pero tampoco aceptaron por problemas de agenda. Quiero creer que sea por problemas de agenda, pero en todo caso la intención está ahí. Si no aceptan, pregúntenles a ellos. Venimos de inmediato. La BBC nos trae la segunda parte del viaje a una antigua isla del Océano Índico, con una flora y fauna que han evolucionado durante millones de años para adaptarse a los inhóspitos climas entre las montañas y la selva tropical del este. Madagascar, hoy, 20 horas. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto. Siento que estamos por comenzar una etapa maravillosa, que este es el cambio que vamos a hacer juntos. En la Argentina ya echaron a cientos de miles de personas. No es verdad todas las cosas que relatás, yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Nos parecemos en aquellos que mienten y aquellos que cumplen. Es increíble, compañeros, como todo lo que dijimos lo hemos cumplido. Esa es la nueva forma de ser política. Algunos, ya no brasileños, ya no argentinos, podrán entender que es una verdadera trampa. O Temer, a meu ver, preside uma inmensa farsa. Esto es Crónica de América. A la gente le decimos la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Domingo, 21 horas. Esto no es un zoológico, es la dura, salvaje y remota naturaleza. ¿Apretando al perro saldrá su excremento? Sí. Los mejores documentales. De lunes a viernes a las 20 horas. Por Ecuador TV. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Tenemos la presencia en el estudio de la ciudad de Guayaquil de Eduardo Franco Lor, ex ministro de Trabajo, catedrático universitario y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, analista político. Eduardo Franco Lor, qué gusto saludarte. Bueno, ¿qué novedades nos ha traído esta campaña, sobre todo a la presidencia de la República, donde el ambiente se ha crispado, por cierto, pero ha habido un común denominador en esta campaña y ha sido algo típico? Mucha presencia en redes sociales con alto grado y nivel de violencia, pero por otro lado es un común denominador que cuando uno conversa con analistas, ciudadanos, dice ausencia o por lo menos escaso contenido en términos de propuesta. ¿Qué espera Eduardo Franco Lor entonces en esta segunda vuelta electoral cuando estamos prácticamente a 2 semanas y media de las elecciones del 2 de abril del 2017? Eduardo Franco Lor, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Carlos, por esta entrevista. Bueno, saludos al pueblo ecuatoriano que nos están viendo en este importante y muy difundido programa. Te felicito, realmente este programa muy democrático. Bueno, yo debo decirte lo siguiente, que esta es una campaña muy atípica y muy especial históricamente, porque viene después de 10 años de un gobierno que ha tenido un gran respaldo popular, eso es indudable, por los triunfos electorales. Entiendo que son 11 triunfos electorales que ha tenido este proceso de la Revolución Ciudadana que ha dirigido el presidente de la República, Rafael Correa. Entonces, siempre en el aspecto político las pasiones se exaltan un poco en la época de la campaña electoral, y cuanto más en esta segunda vuelta estamos viendo una difusión de no propuestas, sino de aspectos demagógicos dichos con una desesperación propia de los perdedores. Realmente vemos, por ejemplo, en el espectro político la presencia
del movimiento Alianza País, que ha sido indudablemente el gran triunfador en las elecciones del 19 de febrero. Mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, triunfo en los parlamentarios andinos, 3 de 5, en la consulta popular creo que un 56%, y el candidato triunfador de la primera vuelta, Lenín Moreno, a pocos, menos de un punto para ganar la presidencia en primera vuelta, y con una diferencia histórica nunca antes vista de cerca del 11% con respecto al candidato Guillermo Lasso, el candidato segundo que entra al balotaje. Todo esto mueve a que el espectro político ecuatoriano se haya coaligado, la partidocracia se haya coaligado con el candidato perdedor de la primera vuelta, que es Guillermo Lasso, y ha desnaturalizado, a mi juicio, la propuesta del plan de gobierno, porque obviamente todos estos intereses de las élites, de los partidos de izquierda, de los partidos de derecha, de los partidos de centro, han motivado que ya prácticamente esté demolido totalmente el plan de gobierno que supuestamente ha presentado en la primera vuelta Guillermo Lasso. Estos apoyos de intereses son aspectos que el pueblo ecuatoriano realmente rechaza. ¿Por qué razón? Porque y ve con preocupación que los derrotados de siempre son los que ahora han justamente engrosan filas con el candidato, pero eso le perjudica indudablemente, a mi juicio, como analista, a Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque ellos tienen el hálito del perdedor, ¿no? Ahí está Osvaldo Hurtado, está León Roldós, están los grupos de izquierda, que tienen una ínfimo porcentaje electoral y realmente, a mi juicio, le causan daño. En cambio, en la candidatura triunfante de Lenín Moreno se ve un frescor, un candidato que es un estilo diferente, incluso al del presidente de la República, un hombre de paz, tranquilo, no es confrontador. Lenín Moreno es una persona que dialoga, que conversa, entonces lo vemos un tipo de rostro afable. Entonces, estas visiones distintas, la visión neoliberal, la visión de derecha, de las élites, de la partidocracia, la visión siempre perdedora en los 10 últimos años, con esta otra visión de tener un gobierno que ha significado, y ese es el respaldo justamente y el apoyo que tiene Lenín Moreno, un respaldo de un gobierno de contenido social. Vea usted, por ejemplo, en la propuesta de Guillermo Lasso, que está justamente notarizada, a mi juicio fue un gran error sostener la eliminación de 14 impuestos. Eso va a representar, según los analistas económicos, estudiaba el día de ayer con algunos economistas, representaría la cifra de 3.668 millones de dólares que no va a tener el Estado. El fisco perdería en esta situación. ¿Esto qué va a representar? Que, por ejemplo, haya un despido masivo de cerca del 40% de los servidores públicos. Va a haber una reducción, según se ha sostenido económicamente y estadísticamente establecido, de cerca de 770 millones de dólares para menos para los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, y además, Eduardo, por supuesto, el recorte social va a ser espantoso. Eduardo, o sea, sería un gobierno que no responde a las expectativas nacionales. Analicemos esta propuesta de eliminación de 14 impuestos que podría o pudiesen representar 3.600 millones. Pero eso ya con la realidad de la elección de la Asamblea Nacional, prácticamente le será casi o cuasi imposible poder instrumentar aquello. Y ya se está planteando una eventual consulta popular casualmente para girar o cambiar esa relación de fuerzas en el evento que el voto popular le favorezca a la candidatura de Creo Suma. Ahora bien, se habla de una disminución de 14 impuestos con un efecto de 3.600 millones. Pero desde ese lado, desde esa candidatura se dice, esto es para incentivar la inversión, esto es para atraer inversión extranjera.
En ese sentido, por el otro lado, Lenín Moreno plantea como efectos de dinamización de la economía el tema de las 350.000 viviendas. Entonces aquí tenemos un común denominador. La economía ecuatoriana tiene que reactivarse, tiene que dinamizarse. El tema es que los estilos de la campaña están invisibilizando las propuestas. Y este es un tema importante porque en la medida que no se dinamice, no se reactive la economía, va a tener afectación a la generación de empleo. Eduardo Franco. Por supuesto. Por eso es que dentro del plan de trabajo que yo observo en Lenín Moreno está justamente esta revolución agraria, esta revolución productiva, esta revolución económica que tiende a establecer los parámetros para que haya el aspecto... Mire, la economía, de acuerdo con el diseño de la Constitución, si mal no recuerdo el artículo 283, habla de la economía social y solidaria. Y la trípode de la sociedad, el Estado y el mercado tiene que guardar conjunción con la naturaleza para posibilitar una reordenación productiva que favorezca al desarrollo del ser humano, al buen vivir del ecuatoriano. Entonces, este asunto de la reducción del presupuesto del Estado, que representaría la eliminación de los 14 impuestos que pretende Guillermo Lasso, esto va a significar que el Ecuador, en un eventual gobierno de Lasso, tendría que recurrir justamente, porque hay un hueco fiscal en este momento de creo de 5.300 millones de dólares según el gobierno y 8.000 millones de dólares según la oposición. Entonces, ¿cómo va a trabajar el gobierno con un Estado casi deficitario? Tendrá que recurrir a las instancias internacionales, al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, para que te preste 6.000 millones de dólares, te va a obligar al Ecuador a suscribir una carta de intención. ¿Y esto va a representar qué? Políticas privatizadoras, políticas de eliminación del subsidio del gas, la electricidad, reducción del aparato productivo de la gente, o sea, la eliminación de empleos públicos. Todo esto va a deteriorar como está ocurriendo en Argentina. Hoy Guillermo Lasso no dice lo contrario, pero mañana será otra cosa. Mire lo que está pasando en Argentina con Macri. Esto es un asunto delicado, muy delicado. Ahora, la primera parte, Carlos, de lo que tú aseverabas, habla de la consulta popular, porque cómo se va a gobernar con dos visiones distintas, la de Alianza País en el Parlamento y la del gobierno privatizador de Guillermo Lasso. En el evento, no sostenido por los análisis ni por las encuestas. Ya ayer salió la encuesta de Perfiles de Opinión que le da un triunfo mayoritario a Lenín Moreno. Pero en ese caso, ¿qué aseveran ellos? Ellos aseveran el candidato, los dirigentes de la candidatura opositora, a convocar vía consulta popular, como tú dijiste antes, a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero mire, la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo con la Constitución, para que el presidente de la República pueda expedir ese decreto y convocarlo, tiene que tener un dictamen previo y vinculante de constitucionalidad, que eso lo otorga la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional no va a ser sin suicidio. La Corte Constitucional, que es una de las cortes más importantes, más sabias, cuyas ponencias y cuyas resoluciones son esgrimidas por tribunales constitucionales extranjeros. Ahí está Alfredo Ruiz, la doctora Marian Segura, la doctora Ordeñana, el doctor Manuel Viterio Olvera, el doctor Butiñá, por decirte unos nombres. Gente valiosa, gente que sostiene la parte contraria. Eliminamos a la Fiscalía, eliminemos la Contraloría, eliminemos la Corte Constitucional, borra y va de nuevo. ¿Dónde estamos? Pero también se está sosteniendo que no se Estado de Derecho. Pero también se está sosteniendo que no se requiere la Corte Constitucional para la convocatoria a la consulta popular e ir a una asamblea constituyente. No. Yo aquí he traído justamente, mire, el artículo 444, no es Eduardo Franco el que establece, de la Constitución dice: la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por el presidente o presidenta de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral,
La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. Esto dice el artículo 444 de la Constitución. Pero el artículo 438 de la Constitución dice lo siguiente, rapidito le leo. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley. 2. Convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y por qué razón? Porque puede ser que mañana el presidente de la República, cualquiera que éste sea, no ponga las reglas del proceso electoral o diga, la Asamblea Constituyente emitirá, por ejemplo, la nueva Constitución y no necesitamos que haya un referéndum. Entonces estaría violándose la Constitución. Por eso es que a toda, sin excepción, a toda consulta popular, el artículo 438 dice que se requiere que la Corte Constitucional emita un dictamen previo y vinculante de constitucionalidad. Y ahí sí, el Consejo Nacional Electoral tendrá que dar recurso en el marco de lo que establece la Constitución y la ley a esa consulta a la Asamblea Nacional Constituyente. Siempre será la Corte Constitucional la que dictamine la juridicidad constitucional del decreto presidencial para una consulta popular. Eduardo Franco, otro tema que llamó la atención en estos últimos días es el anuncio de Guillermo Lasso en relación al indulto a los perseguidos políticos. ¿Cómo interpreta Eduardo Franco Lor aquello? Es una cosa realmente vergonzosa. Decir eso es vergonzoso. Establecer esto es establecer que venga Magua, pues. Que venga Magua, que causó el desastre económico hace 18 años con el feriado bancario. Es que él fue superministro justamente del gobierno de Magua. El feriado bancario que fue diseñado justamente desde la Constitución del 98 con esa famosa disposición transitoria 42. Es que el doctor Hurtado, que era el presidente de la Asamblea Constituyente, le interesaba esto. Acuérdense que él tuvo un gobierno desastroso donde se dilapidaron recursos económicos del pueblo ecuatoriano del Estado con la famosa sucretización, que dio dinero a las empresas, a las grandes empresas privadas para salvarlos. Entonces eso fue una cosa terrible de ese gobierno y por eso que el pueblo siempre ha rechazado a este personaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que darle el indulto a todos estos delincuentes políticos es una actitud vergonzosa porque el Ecuador vive en un ambiente democrático y el indulto es un perdón presidencial en el marco de lo que establece la ley. Cuando hay delitos atroces, ningún presidente de la República en ningún gobierno del mundo ha dado un indulto para personajes políticos que han significado, digamos, que han hecho delitos execrables. Y esto realmente es una cosa lamentable porque esto ha significado que se disminuya ya el poco porcentaje que tiene la candidatura de Lasso. Lo que pasa es que él puede ser una gran persona. Yo creo que es una buena persona. Pero el problema es que él representa una tendencia de élites, de la bancocracia. Él representa a los privatizadores voraces que desean el control político de la República para, unido con el poder económico, hacer lo que sea. Vea, el Estado no es un negocio. El Estado no es un gran banco. En el banco usted puede lucrar. En cualquier negocio usted puede hacer ganancia. El Estado, trabajar en él, es un benefactor. El Estado es una ayuda económica solidaria, es un bienestar social que se establece el negocio del Estado. Entonces, Lasso confunde justamente el negocio bancario con el negocio estatal. Y ahí está la falla. Y por eso el pueblo ecuatoriano ha rechazado a todos estos partidos de la bancocracia y ha dado el respaldo, indudablemente, históricamente, al gobierno de la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Eduardo Correa. Franco, y por eso... Perdón, se me terminó el tiempo, Eduardo, pero termina, por favor, 30 segundos. Sí. Y por eso es que, según tengo entendido, en el mes de mayo, cuando el presidente de la República termine su mandato, creo que va a tener un 56% de aprobación o de aceptación en su gobierno, como nunca antes visto en toda la historia nacional.
indudablemente que ese respaldo, que ese apoyo, que esa obra social es la que ha beneficiado y está beneficiando a una tendencia democrática, una tendencia de continuidad social que representa a Lenín Moreno. Eduardo Ese Franco es mi juicio, a mi manera de ver. Yo no soy afiliado a ningún partido político, no conozco al presidente de la República, no conozco a Lenín Moreno, soy un simple profesor universitario y abogado en ejercicio y seguiré como tal en cualquier gobierno, sea del señor Lasso, que lo dudo que triunfe el 2 de abril, y estoy seguro que va a triunfar Lenín Moreno, pero yo seguiré en la cátedra universitaria. Eduardo Franco Lor, muchas gracias por estar con nosotros. Y por cierto, para recordar quién es Eduardo Franco Lor, profesor universitario, catedrático, es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex ministro de Trabajo en la administración de Sixto Durán Ballén. No, fui subsecretario de Trabajo del Litoral con el doctor Alfredo Corral Borrero desde el año 1992 a 1996 en una posición evidentemente técnica laboral. Bueno, hecha esa corrección, en todo caso, pero el periodo es el correcto. Eduardo Franco, un fuerte abrazo y qué gusto de verte a los tiempos. Bueno, antes de terminar, amigos televidentes, insisto a los que me siguen insistiendo de por qué no invito. He invitado, pero yo no puedo hacer más, no puedo traerlos de la mano. El que quiere aceptar, que acepte y que venga y que esté dispuesto, por ejemplo, a debatir en un panel con Javier Zabalaegas, con Eduardo Franco Lor, con otros analistas, pero sobre temas que debemos visibilizar dentro de la propuesta de la campaña. Por ejemplo, en este último punto sobre el tema del indulto a los perseguidos políticos, a mí sí me gustaría saber cuál es la definición que le da Guillermo Lasso en el evento que llega a la presidencia de la República de perseguidos políticos. Por ejemplo, ¿quiénes se beneficiarían? ¿Se beneficiaría Yamil Maguad, como dice Eduardo Franco Lor? ¿Esto estaría orientado a Roberto y William Isaías? ¿Estamos hablando de Fernando Villavicencio? ¿De quiénes estamos hablando? Porque yo creo que esto ya no es cuestión de enviar mensajes incompletos, sino que hay que identificar y determinar de forma puntual. Como por ejemplo, ¿cómo vamos a generar empleo? Tanto para Lenín Moreno como para Guillermo Lasso. Si vamos a generar empleo en las cantidades que quieran, díganos cómo van a hacer crecer la economía y en qué niveles se va a hacer crecer la economía y de qué forma consistente y sostenida. Si queremos reducir la pobreza, ¿cómo lo vamos a hacer? Si queremos volver los ojos al campo, ¿cómo vamos a implementar políticas y en qué consisten esas políticas para reactivar el campo? Vamos a dejar hablar tan solo la agrícola para comenzar a hablar de lo agropecuario y a lo mejor en una dimensión mucho más amplia en términos de lo rural. ¿Cómo vamos a resolver el problema del envejecimiento de la población rural, de disminuir el promedio de edad de los créditos que se otorga desde la banca pública en Ban Ecuador? Porque es una realidad. Si la población rural está envejecida, ¿quién va a solicitar el crédito? La población envejecida. De aquí a 10 años, ¿qué va a suceder? Vamos a tener a quién colocar el crédito para que se pueda trabajar. Es decir, hay muchos temas estructurales y sociales que hay que debatir. Señores, no nos dejemos llevar por las redes sociales y por la violencia. Si queremos tratar los temas, tratémoslos con seriedad. Ustedes, señores candidatos, no están concursando para una elección de simpatía o de adeptos. Están concursando para la presidencia de la República. Y la presidencia de la República conlleva una gran responsabilidad social con los 16 millones de ecuatorianos, los que viven en el Ecuador y los que viven fuera. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Mi
mitad de semana y usted no se puede perder Café TV. Y desde España nos visitarán los hermanos Vivanco. Solo aquí, en el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. 8:30 de la mañana por Ecuador TV. Las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan, que hacen que todo se aprenda. Comencemos a trabajar para construir un país de paz. Aprendamos a lograr acuerdos para alcanzar el buen vivir, dentro de nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, con el trato a los demás, en la forma de ser y de vivir. Los sueños se hacen realidad cuando le ponemos alma, alegría y corazón. Acuerdo para el buen vivir. Los domingos a las 8 horas. Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador. Esta quiteña ocupa un puesto importante en nuestra historia. Participó en el proceso independentista y defendió el amor que sintió por Simón Bolívar. Mujer tenía que ser. Por seguir en nuestra sintonía, le contamos hasta ahora que tras una extensa sesión y debate en el Pleno de la Asamblea Nacional se aprobó la Ley Económica Urgente para reestructurar los créditos de los deudores de buena fe con la banca cerrada en el feriado de 1999 y el Banco Nacional de Fomento. Con esto, la Asamblea y el Gobierno buscan poner fin a un drama que en el caso de los deudores de buena fe ha durado 18 años, además de corregir inconsistencias de la ley aprobada en el 2014. Resolver algunos de los vacíos que se dejaron o que se han evidenciado luego de aplicar por 3 años la ley que esta misma Asamblea aprobó en el 2014. La ley amplía los plazos para que los deudores de buena fe puedan saldar sus cuentas. Para el pago de los créditos es de 12 años, incluyendo el año de gracia. En un plazo de 90 días podrán presentar ante las autoridades del Banco Central nueva documentación para clarificar el estado de sus deudas. Ellos tienen en el plazo de 90 días también presentar documentación para decir yo ya aboné, aquí tengo el comprobante y poder resolverle los problemas. En algunos casos ya está pagado la deuda. En el caso de los acreedores del Banco Nacional de Fomento en liquidación, se beneficiará a más de 30.000 personas gracias a la ampliación de pagos y la condonación de intereses. Y ampliamos hasta 10 años plazo con 2 de gracia, especialmente para el sector agropecuario, el pescador artesanal, el pequeño comerciante, que son los más afectados. De aquí el proyecto pasa a manos del Ejecutivo para su posterior análisis. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y ya está en la Asamblea el proyecto de ley para dar paso a la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales. El Consejo de Administración Legislativa CAL se reunirá este miércoles. El proyecto remitido por el Ejecutivo llegó este lunes 13 de marzo hasta el Parlamento. Con 55.12% por el sí, el 19 de febrero la ciudadanía mayoritariamente se pronunció a favor de la tesis de prohibir que los funcionarios públicos y autoridades de elección popular posean bienes, inversiones o cuentas en paraísos fiscales. Que este es un mandato de la consulta y que tiene que ser respetado. Mi impresión personal es la de que este proyecto no debió haberse enviado en estas fechas, debió haberse esperado que pase la elección de la segunda vuelta. El proyecto de ley para su aplicación plantea reformas al Código de la Democracia, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica del Servicio Público. Esa comisión, que podría ser la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, abocará conocimiento y empezará el proceso regular, es decir, 2 debates en el Pleno de la Asamblea y para eso 45 días para cada uno de los debates. Además, pone como plazo el 6 de marzo de 2018 para que funcionarios públicos y autoridades de elección popular presenten su declaración juramentada de bienes y esa misma fecha para desprenderse de bienes, capitales o inversiones en paraísos fiscales. ¿Podría la Asamblea tener un resultado a finales de este periodo? Este miércoles, el Consejo de Administración Legislativa resolverá a qué comisión le corresponde el análisis y tratamiento de esta normativa. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El primer mandatario Rafael Correa visitó 2 cantones rurales del Guayas con el propósito de ver los avances de las construcciones de una unidad educativa del Milenio y un centro de salud tipo B. En la población del cantón Daule, considerada la zona agrícola más importante del país, existe expectativa y júbilo por la nueva unidad educativa del Milenio de tipo mayor que se construye en la capital arrocera del país. Es una gran obra que toda la gente dauleña debe estar agradecida
con nuestro presidente Correa y que sé y estoy segura que Lenín Moreno va a seguir continuando con estas obras así maravillosas. Recordemos mucho antes de que entre la Revolución Ciudadana, costaba hasta $60 inscribir a una escuela fiscal a un alumno. Hoy por hoy eso es gratis. El gobierno levanta esta infraestructura con una inversión aproximada de $4.070.000. Posee un 45% de avance en su edificación y brindará una oferta educativa completa desde inicial hasta bachillerato para 2.800 estudiantes en 2 jornadas. El presidente de la República, Rafael Correa, constató el avance en la construcción. Recordó a la población que la educación pública es gratuita. Advirtió que ese derecho está en juego en las próximas elecciones. Miren la propuesta de la derecha, de colegios privados. A los pobres le dan voucher, unos cheques para que paguen la pensión y ellos escogen los colegios y así se ponen a competir los colegios. Todo eso es fantasía y nos están proponiendo la privatización de la educación, volver a cobrar las universidades públicas cuando esa ha sido una de las llaves, de las claves para romper el círculo perpetuo de la pobreza, compañeros. Posteriormente, el jefe de Estado se trasladó al Cantón Novol, donde se levanta el Centro de Salud Tipo B con una inversión de $2.460.000. Actualmente la obra registra un 70% de avance en su edificación. Aquí está el gasto público que se critica, aquí está la inversión, porque esto no es gasto, ustedes no son gasto para nosotros ni para nadie, los ecuatorianos somos inversión, nosotros hemos decidido invertir en nosotros mismos, invertir en nuestros niños, invertir en nuestras madres. Como este se construyen otros 100 centros tipo B en todo el país. En su intervención, el primer mandatario criticó la propuesta de gobierno del movimiento de derecha Creo, que plantea zonas francas de salud. Considera que esta es una estrategia para privatizar la salud pública. No se construía en 30 años, no hicieron un hospital en este país, al menos en las grandes ciudades, Guayaquil, Quito. Pero se hicieron zona franca en Cumbayá para que vaya el hospital de los Valles. Cuando yo llegué al gobierno del hospital de los Valles, era una zona franca. Pero no fue para el sur de Quito, no fue a los barrios pobres, fue a Cumbayá, barrio Aniñado, porque ahí está el negocio. Y el negocio para esa gente es que nuestro pueblo se enferme para cobrarle por la curación. Así se desarrolló la agenda de actividades del presidente de la República, Rafael Correa, este martes en la provincia del Guayas. César Eduarte, Ecuador TV. Las cifras económicas actuales confirman que el país se encuentra en recuperación luego de sufrir una desaceleración debido al impacto por la baja en el precio del crudo en el mercado internacional. El ministro de Finanzas, Diego Martínez, mencionó que el país proyecta cifras positivas para el primer trimestre del año, lo que se traduce en un crecimiento económico para el país. Lo que ha hecho el gobierno del presidente Correa fue algo completamente diferente, sin trasladarle el costo de esa recesión vía, por ejemplo, incrementos de tarifas y demás a la población, sino que fundamentalmente cuidando que haya un buen más sostenimiento de la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, un buen sostenimiento de los salarios y sin afectarlos. En cuanto al endeudamiento que tiene el país y que ha sido criticado por sectores de la oposición, asegura que ha sido justificado para lograr encaminar al país a tener una infraestructura productiva. Y eso es gracias justamente a que se han hecho estas operaciones con la Seguridad Social, con el Banco Central, que han permitido inyectar liquidez y recuperar la capacidad de pago del sector público. Ya nos hemos puesto al día con la mayor parte de proveedores, incluso con gobiernos autónomos centralizados, con muchos organismos, con lo cual ha hecho que los ecuatorianos vuelvan a tener liquidez y vuelvan a tener una actividad económica positiva. Criterio similar expresa el analista económico Carlos de la Torre, quien además asegura que otro de los signos de recuperación económica se ve reflejado en el incremento de los depósitos en la banca privada. Las cifras de crédito se han visto incrementadas notablemente, valores cercanos al 20% comparadas con el mismo periodo del año anterior, y los depósitos ya se incrementaron para ese segundo semestre en más de un 10%. A esto se suma la recuperación del valor del barril del petróleo en el mercado internacional. El precio del petróleo que se recupera va a apuntalar todavía más esa política económica y permitirá que el Ecuador retome esa senda que ya tenía años atrás, con tasas de crecimiento de su producción que van a ser muy importantes y van a estar por encima del promedio de América Latina. Las cifras oficiales del primer trimestre se conocerán a finales de este mes. Carlos Flores, Ecuador TV. Alcanzar una educación de calidad e inclusiva es uno de los principales objetivos del Gobierno Nacional desde su posesión, es decir, hace 10 años. La inversión, según la Administración, en este sector se triplicó desde el 2007. Hace más de una década estas eran imágenes cotidianas, escuelas y colegios con una infraestructura deteriorada, un sistema que no priorizaba la calidad educativa, así lo recuerdan estudiantes y docentes.
y teníamos un solo maestro por especialización de cada materia. Pasé muchos días sin clases, sin profesor, o había un profesor para muchos cursos, así que era imposible así. Hablábamos de escuelas unidocentes, donde un profesor tenía 6 o 7 grados a cargo. Además, las continuas paralizaciones por parte de la Unión Nacional de Educadores, UNE, organización sindical y política vinculada al ex-MPD, eran cotidianas y generales. Sin embargo, el sector educativo ha sido en esta última década uno de los ejes fundamentales del actual gobierno. En las 3 administraciones anteriores al presidente Rafael Correa, el presupuesto llegó a 1.083 millones de dólares. En estos 10 años, el gobierno superó la inversión en educación alcanzando los 22.000 millones de dólares. Hasta la fecha, 70 unidades educativas del Milenio están en funcionamiento. Ahora cuento con varios docentes, cubre todas las horas clases, hacemos prácticas, aprendo mucho más. La lengua se está fortaleciendo más y entonces una nueva educación de calidad. Donde tienen todos los beneficios tecnológicos, técnicos y los recursos didácticos que puede tener un docente. Más de 1 millón de estudiantes han recibido uniformes gratuitos. Además, se eliminó los pagos de 25 y 30 dólares por concepto de matrícula, entre otros logros que fomentan la calidad educativa. En el año 2016 hicimos un importante ajuste al currículo nacional. Es un currículo mucho más flexible, es un currículo que permite la inclusión, de otras lenguas. Incluimos la enseñanza del inglés como asignatura obligatoria desde el 2º año de educación general básica. Líneas estratégicas a las que se alinea el presidenciable Lenín Moreno, quien además propone la creación de universidades técnicas. Y por otro lado están las ofertas del candidato Guillermo Lasso, quien iría por la línea de privatizar la educación. Olga Velasco, Ecuador TV. La campaña electoral desde sectores de oposición busca generar miedo de que Ecuador viva los mismos problemas que actualmente tiene Venezuela. Sin embargo, ciudadanos que emigraron desde ese país creen que son realidades totalmente distintas. Actores de oposición aprovechan la compleja situación que se vive en Venezuela para crear una matriz de opinión basada en el miedo. Para el ex candidato presidencial chileno Franco Parisi y doctor en economía, está claro que son 2 realidades totalmente distintas. Yo estuve acá hace más de 15 años y el cambio que estoy viendo es muy positivo y me alegró mucho. Que yo lo veo más cercano a Ecuador, a un Uruguay, a un Chile, de lo que algunos proyectan de una cercanía más a Venezuela. Básicamente en la dinámica de la economía. Conversamos con ciudadanos venezolanos sobre su elección de emigrar a Ecuador y coinciden en varios puntos. La inserción profesional aquí, porque el Estado lo permite, es bastante sencilla. Hay bastante empleo en ese momento cuando vine y bueno, me pareció el mejor país para venir. Pues. Que los dólares en Venezuela se cotizan muy fuerte y entonces mandarle 50, 100 dólares a la familia es muy bien recibido allá. Los 3 consultados son enfáticos en señalar que la situación de Venezuela actualmente es complicada debido a muchos factores, pero que no es comparable a la de Ecuador. No, nada de eso, ni abastecimiento, ni seguridad. Comparado con Venezuela, no. Indudablemente siento una recesión, más no siento que haya ese tipo de problemas. Aquí sigue habiendo, digamos, importaciones normales. El Ecuador viene de un problema distinto, venía de una convulsión política enorme y ahora ha tenido sosiego, tranquilidad, paz, pero los actores políticos siguen estando y yo creo que eso es fundamental. Yo creo que hasta ahora yo no me he sentido ni en la misma situación de riesgo ni en la misma situación en la que yo viví en mi país de origen. Si bien la migración es un fenómeno social complejo, Edgar López, médico cardiólogo, quien se encuentra en Ecuador desde hace 10 meses, se siente bien recibido y lo ve como un país de oportunidades. Yo realmente tengo una vida bastante plena en esta ciudad. Por lo menos en mi experiencia, los profesionales extranjeros tenemos todas las libertades para trabajar, para opinar, para hacer todo lo que hemos aprendido en el desarrollo de la función pública o de la función privada. A José Orenzo, quien llegó hace varios meses acompañado de su esposa, ambos profesionales, le ha costado un poco más insertarse al campo laboral. Vivo con lo justo, pero vivo cómodo. Otro caso es el de Roger Cárdenas, quien llegó hace 15 años a Quito y hoy es dueño de 3 locales de comida venezolana. Si bien siente que hay una recesión económica, este año abrió un nuevo local en el que emplea a ecuatorianos y venezolanos. Sofía Montoya, Ecuador TV.
Mediante decreto ejecutivo 1338, el presidente de la República renovó por 30 días más el estado de excepción que rige en las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. La disposición entró en vigencia de inmediato y, entre otras cosas, autoriza al Ministerio del Interior a no permitir el ingreso a las estructuras dañadas por el movimiento telúrico que puedan constituir un riesgo a la integridad física de los ciudadanos. Según el Banco Mundial, Uruguay se destaca en América Latina, entre otras cosas, por ser una sociedad considerada igualitaria y por su alto ingreso per cápita. Analistas consideran que la profundización de políticas sociales logró que en ese país la clase media represente el 60% del total de su población. De acuerdo a un estudio hecho por el Banco Mundial, la República Oriental de Uruguay se ubica en los primeros lugares de la región en cuanto al cumplimiento de medidas de bienestar social, como el Índice de Desarrollo Humano, Índice de Oportunidad Humana e Índice de Libertad Económica. Uruguay, de acuerdo a este organismo internacional, registra un crecimiento promedio del 4.8% entre 2006 al 2015. La pobreza moderada bajó del 32.5% en el 2006 al 9.7% al 2015. En ese mismo periodo de indigencia o pobreza extrema bajó de 2.5% al 0.3%. La clase media uruguaya copa casi el 60% del total de la población. Quinto Lucas, uruguayo ecuatoriano, analista en temas políticos, explica que tras un periodo de ejecución de políticas neoliberales, llegaron gobiernos progresistas como los de Tabaré Vázquez en un primer periodo y José Mujica, donde hubo una profundización de políticas sociales inclusivas. Asume el gobierno del Frente Amplio primero, que es el gobierno de Tabaré Vázquez, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el que de alguna forma le da otra vida a la economía y otra vida al propio país, a pesar de haber venido una quiebra. Y cuando asume Pepe Mujica, lo que hace el Frente Amplio es profundizar un poco lo que ya se había gestado durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Y si decimos que en este mundo no hay plata, es porque tenemos la cobardía política de no cobrarle y pedirle y meterle la mano en el bolsillo, los que pueden. Si bien cada país maneja su propio modelo con base a sus condiciones económicas e históricas, las medidas adoptadas por Ecuador en estos últimos 10 años en algo se asemejan a las políticas uruguayas en lo referente al enfoque social de las mismas. Quinto Lucas considera que es necesario observar lo que sucede en Argentina para evaluar lo que se puede llegar a perder. Es muy probable que si gana Guillermo Lasso aquí ocurra lo mismo. Es muy probable porque está en su programa y porque además él lo ha reivindicado así. No creo que le esté mintiendo a la gente, está diciendo lo que va a hacer, ¿no? Considera además como un desatino pensar que Ecuador va por el mismo camino de Venezuela si en las urnas la población decide por el continuismo. Hay que entender también los procesos y las coyunturas de cada país. Al 2015 el ingreso bruto per cápita uruguayo llegó a los $15.720. Un sólido pacto social y apertura económica, concluye el Banco Mundial, ha encaminado la prosperidad de ese país en los últimos 10 años. En redes sociales circula un video en el que se presentan varios testimonios de ciudadanos que cuentan lo que se vive actualmente en Argentina con la aplicación de medidas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri. En un poco más de 15 meses en el poder, Mauricio Macri ha tenido que enfrentar manifestaciones de varios sectores de Argentina que rechazan sus medidas económicas de corte neoliberal. En redes sociales circulan videos como este, con testimonios de lo que se vive actualmente con el gobierno de derecha. Te van a decir que no va a haber tarifazos, que no va a haber despidos, que todo va a cambiar. Mentira. En mi país, el gobierno neoliberal hace que de nuevo los chicos pasen hambre. Nuestros centros comunitarios, nuestros comedores, vuelven a llenarse de chicos con la panza vacía. Situación que consultamos a Oscar Parilli, exfuncionario del régimen anterior, quien ve con preocupación lo que ocurre en la Argentina. Ni la dictadura militar, que gobernó durante 7 años en Argentina, endeudó tanto al país como Macri en un año. Y la deuda significa, en definitiva, menos gas en los hospitales, menos tiza en las escuelas, más impuestos para la clase trabajadora, menos derechos, eso en definitiva la deuda. Los índices de pobreza y desempleo se derivan de las decisiones adoptadas por el gobierno de Macri. Lo que ha vivido el pueblo argentino durante estos 15 meses ha sido pérdida de trabajo, endeudamiento,
baja de salarios. Y que, según explica este político argentino, muestra que la experiencia de empresarios y banqueros en la política no generan buenos resultados. Los banqueros, nosotros tenemos una experiencia muy mala en la Argentina. Acá ha vuelto la patria financiera y cuando vuelve la patria financiera es un negocio de especulación, es un negocio donde ganan muy poco, ganan los bancos, se llenan de plata y se la terminan llevando afuera. Por lo que envió un mensaje al Ecuador en época electoral. Les digo que tienen que pensar, tienen que razonar y que fundamentalmente lo que tienen que hacer es defender lo que han logrado. Hoy Ecuador tiene un lugar en Latinoamérica. Carlos Flores, Ecuador TV. Encuentran un cementerio clandestino con 250 cráneos en México, mientras que en Colombia el cultivo de coca se incrementó en el último año. Las FARC se comprometen en la ayuda para la erradicación de cultivos ilícitos. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales. El Senado de Colombia aprobó el proyecto que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, sistema de justicia transicional en el que serán juzgados los guerrilleros y uniformados de acuerdo a lo pactado en el proceso de paz. En otro tema, el cultivo de coca en este país se disparó en 2016 a niveles sin precedentes tras casi 2 décadas de esfuerzos millonarios por acabar con el narcotráfico. Según las estadísticas difundidas por el gobierno de los Estados Unidos, Colombia cerró el 2016 con 188.000 hectáreas de cultivos ilícitos, 18% más que en 2015. Las FARC se ha comprometido en ayudar con la erradicación. Más de 250 cráneos fueron hallados en un cementerio clandestino en las afueras de Veracruz, México. El procurador del estado dijo que los restos en las fosas parecen ser víctimas de los cárteles del narcotráfico. Indicaron que las excavaciones realizadas abarcan solo una tercera parte del campo donde aparecieron los cráneos. La policía de Brasil encontró en 2 vehículos robados en una favela 12 maletas que contenían 40 millones de bolívares. En diciembre pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que mafias colombianas estaban detrás de la extracción de bolívares. Este miércoles se cumplen 6 años desde que comenzó la guerra civil en Siria. Este hecho deja hasta el momento 470.000 muertos, 11 millones de desplazados, 13.5 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria al interior del país. Estos datos fueron revelados por la organización Acción contra el Hambre. En este tiempo se ha violado el alto al fuego, mientras que las conversaciones de paz en Ginebra continúan sin resultados. Fanny Lara, Ecuador TV. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Es momento de despedirnos, pero la información continúa. ¿Qué pasa en cada una de nuestras localidades? Se lo contamos a continuación. Llega de la mano de Eduardo Córdoba y Guadalupe Ayoví en Quito y Guayaquil respectivamente. Excelente jornada para todos y para todas.